Buenos días, profesor y compañeros. En representación de mis colegas, los ingenieros Abner Maldonado, Elisaúl García y mi persona, Giovanni Fleitas, estaremos presentando el recorrido teórico, química de procesos y evolución de los compuestos oxigenados en la industria petrolera venezolana. Nos enfocaremos específicamente en los fundamentos y mecanismos de reacción que rigen la síntesis de los compuestos claves para el esquema de refinación nacional, presentado por mi persona, Giovanni Fleitas. También abordaremos la realidad operativa de nuestra planta en Venezuela, presentado por el ingeniero Abner Maldonado. Y por último, realizaremos un análisis comparativo del metilterbutil éter y etilterbutil éter, así como la evolución de sus productos en Venezuela, por el ingeniero Elisaúl García. Tanto el metilterbutil éter como el etilterbutil éter se introdujeron para sustituir al plomo en las gasolinas, mejorando el octanaje y reduciendo la emisión de monóxido de carbono gracias al aporte de oxígeno en la combustión. Químicamente, ambos se obtienen por la reacción de una olefina ramificada, el isobuteno, con un alcohol. Si usamos metanol, obtenemos metilterbutiléter. Si usamos etanol, obtenemos etilterbutiléter. Aunque el metilterbutiléter ha sido muy eficiente, la tendencia industrial actual migra fuertemente hacia el etilterbutiléter, ya que permite incorporar bioetanol de origen renovable en la matriz energética, disminuyendo la huella de carbono del combustible. Desde la perspectiva termodinámica, ambas reacciones son reversibles, altamente exotérmicas y ocurren típicamente en fase líquida. Como observamos en las ecuaciones, la liberación de calor ronda entre los 34 y 37 kilojulios por mol. Al ser exotérmica, el principio de Le Chatelier nos indica que las temperaturas bajas favorecen termodinámicamente la formación de los éteres. Sin embargo, no podemos bajar demasiado la temperatura porque la velocidad de reacción se volvería infinitamente lenta. Por ello, el rango de operación industrial óptimo se sitúa estrictamente entre los 50 y 100 grados Celsius, utilizando un catalizador selectivo. El corazón químico del proceso es una catálisis heterogénea que emplea resinas de intercambio iónico ácida. El mecanismo sigue tres pasos fundamentales. Primero, el sitio activo del catalizador dona un protón al isobuteno, rompiendo el doble enlace y generando un carbocatión terbutilo, el cual es altamente estable debido al efecto inductivo de los tres grupos metilo. En el segundo paso, el alcohol actúa como un nucleófilo. El par de electrones libres de su oxígeno ataca directamente al carbocatión positivo. Y finalmente, el intermediario se desprotona liberando el éter, ya sea metilterbutiléter o etilterbutiléter, y devolviendo el protón a la resina, lo que regenera por completo el sitio activo para el siguiente ciclo. En cuanto a la cinética, la velocidad con la que se ocurre esta transformación se modela comúnmente mediante el mecanismo de Eilid-Riedel. Bajo este modelo, el alcohol se absorbe de manera preferencial y muy fuerte en la superficie de la resina ácida. El isobuteno, que permanece libre en la fase líquida, choca y reacciona directamente con este alcohol absorbido. Esto impone un desafío de control de procesos críticos. Si alimentamos un exceso desproporcionado de alcohol al reactor, este saturará por completo los sitios activos de la resina, impidiendo que el isobuteno se aproxime y disminuyendo drásticamente la tasa de producción. Para superar la barrera de equilibrio químico y lograr conversiones cercanas al 99%, la industria petroquímica utiliza la destilación reactiva en lugar de usar un reactor y una columna de destilación por separado. Ambos procesos se fusionan en una única torre. En la zona central de la columna se empaca el catalizador. A medida que el compuesto metilterbutiléter o etilterbutiléter se van formando, sus puntos de ebullición más altos hacen que baje hacia el fondo de la torre, mientras que los reactivos ligeros suben. Al retirar continuamente el producto del medio de reacción, el equilibrio se desplaza constantemente hacia la derecha, según el principio de Le Chatelier, logrando una eficiencia energética y operativa extraordinaria. En conclusión, la síntesis de metilterbutiléter y etilterbutiléter es un ejemplo perfecto de cómo el control fino de la termodinámica
El diseño del catalizador y la innovación en ingeniería de reactores permite transformar materias primas petroquímicas en combustibles limpios de alta eficiencia. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, le habla el ingeniero Ainer Maldonado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del proceso de obtención del MTB, del metilterbutil éter, en el complejo industrial José de Venezuela. Esta planta particularmente permite obtener un oxigenado muy importante para el proceso de octanaje o mejoramiento de la gasolina. ¿Qué materias primas necesita esta planta particularmente? Bueno, usa isobuteno y isobutano, además, que viene proveniente de la planta de PDVSA de fraccionamiento José. Además de esto, usamos metanol, que proviene de la planta de Pequiven de supermetanol. Estas dos materias primas ingresan a un sistema de reactores, un sistema de reacción química, para que se dé la esterificación del lecho fijo en el proceso, usando reactores tubulares con catalizador de resina ácida. Se genera una reacción exotérmica controlada mediante la mezcla de estos reactivos. Luego que se da el proceso de conversión de forma progresiva, este producto ingresa en la planta o en la torre de destilación reactiva. ¿Qué hace esta torre? Esta torre termina o aumenta la conversión que viene del reactor, complementa la conversión del producto final, es decir, del MTBE puro. Trata de llegar hasta el 99% generalmente de pureza para el proceso. Obviamente, esta torre de destilación tiene unas secciones catalíticas de separación física de reacción simultánea optimizada para la conversión, para que se dé dicha conversión. Por el tope de esta torre se extrae el MTB puro y por el fondo queda el metanol remanente que se utilizó para luego ser enviado nuevamente al proceso inicial, obviamente después de un proceso de purificación. ¿Cuál es el punto importante de esta planta? Bueno, la producción o el mejoramiento de la gasolina a nivel nacional, comercial e internacional, como aditivo principal de la gasolina. Se distribuye en las diferentes plantas de Venezuela y además se aprovecha todos aquellos subproductos en otras plantas como tal. Ahora bien, vamos a continuar conversando ahora sobre la planta de ETBE. Seguidamente empezamos a hablar sobre el proceso de síntesis de ETBE, es decir, el etilterbutil éter de complejo José en Venezuela. En esta planta se usa como materia prima el alcohol etílico, el etanol biológico, y una corriente de isobutano o de butanos. Estas dos materias primas ingresan en el reactor 101 para que se dé el proceso de conversión, para poder obtener el etilterbutil éter. Luego de que se dé la reacción, la conversión progresiva de estos productos, ingresa a la torre de destilación reactiva. Al igual que en la planta de MTBE, la torre de destilación reactiva tiene una serie de secciones de lecho que permiten aumentar la conversión que viene del reactor, de esta manera garantizando de que el ETBE que se obtiene tenga la mayor cantidad de pureza, 98-99% de pureza, obviamente bajo el trabajo de todo el proceso que se da. Se obtiene como remanente los productos que quedan sobrantes, en este caso el butano. Particularmente cuando se tiene una corriente de metanol, se recicla, se purifica y se regresa nuevamente al proceso. Finalmente, después que ya se da la destilación, se da el proceso en la planta de destilación reactiva o en la torre de destilación reactiva, entra la torre de fraccionamiento, donde se separa finalmente el ETBE, el ETBE puro, como aditivo para la gasolina, y se almacena o se distribuye para poder hacer el proceso de mejoramiento de la gasolina.
Estos dos procesos particularmente son de suma importancia para Venezuela y para cualquier planta a nivel internacional, ya que es un sustituto básico y primordial de materias primas como el plomo para poder hacer mejoramiento de la gasolina. En este caso utilizamos los oxigenados, ya que generan menos contaminantes al momento de un proceso de producción de gasolina. Tenemos que controlar la máxima cantidad de las emisiones de gases tóxicos en este tipo de procesos. Sin embargo, está bajo todas las normativas ambientales y de las normas ISO a nivel internacional en Venezuela. Y continuando con la presentación acerca de lo que es la producción de compuestos oxigenados en el país, conviene entonces hacer un análisis comparativo de los compuestos metilterbutyléter y etilterbutyléter con respecto a las 5 propiedades que aparecen en la lámina. De acuerdo a lo que es el contenido de oxígeno de porcentaje en peso, el metilterbutyléter posee un valor de 18,2% con respecto al 15,7% que ofrece el etilterbutyléter. Entonces el metilterbutyléter ofrece mejores propiedades y aporte de oxigenantes al combustible, y esto genera entonces combustiones más limpias y completas. Con respecto al índice de octanaje, RON, ambos poseen un valor de 118. Entonces, independientemente del aditivo oxigenante que se le añade a la gasolina, ambos compuestos ofrecen propiedades antidetonantes al combustible. Con respecto al punto de ebullición, el MTB posee un punto de ebullición menor de 55 grados Celsius con respecto a los 72 grados Celsius que ofrece el etilterbutyléter. Entonces, el etilterbutyléter ejerce una función ideal estabilizando la curva de destilación intermedia del combustible. Recordemos entonces que en este caso los 72 grados Celsius de etilterbutyléter hace que entonces se evapore con respecto a los otros componentes de la gasolina, como el butano, el alquilato, y se evitan así picos de volatilidad que pudiera generar el metilterbutyléter. Con respecto a la presión de vapor rate, el MTB posee 8 psi y el ETB posee la mitad. Entonces esto quiere decir que el ETB, al registrar casi la mitad de la presión de vapor rate del MTB, permite entonces la incorporación de bases de gasolina más ligeras sin riesgo de evaporación. Con respecto a la solubilidad del agua, el MTB se diluye más fácilmente, la solubilidad es alta en el agua, con respecto al ETB, que es la solubilidad muy baja. Entonces, el ETB mitiga drásticamente los riesgos de contaminación de acuíferos subterráneos ante contingencia de fuga. Bien, entonces lo que es la evolución y reactivación de las plantas de MTB y ETB en Venezuela, conviene aclarar que el ETB actualmente no se produce en Venezuela. Sin embargo, han habido planes de lo que es producción a partir de la tecnología existente en el país. Pero en 1991 es donde se inicia todo, donde acá, a pesar de que se estaban, o digamos, con respecto a lo que son las normativas ambientales, eliminar el tetraetilo de plomo, se establece en Venezuela, en el oriente del país, una planta de producción de MTB, donde ofrece actualmente el 50% de esa producción de lo que es la planta superoctano. Esta es la planta que genera, como les acabo de decir, 50% de producción de MTB para lo que es el mercado de aditivos del circuito de refinación. Bueno, se sabe que la tecnología para este caso de la gente de superoctano es de Snam Progretti, pero también tenemos la tecnología de eterol que se utiliza en las instalaciones acá del centro de refinación Paraguaná. Los proyectos de conversión que se estaban llevando a cabo entre el 2010 y el 2018, se estaba estudiando la posibilidad de las mismas tecnologías existentes o plantas existentes de producción de MTB, también adecuarlas a lo que es la síntesis y producción de ETB. Y bueno, entre el 2019 y el 2023 hay una declive y paralización total de producción del oxigenante de MTB por motivos de falta de servicio, mantenimiento y bueno, lo que es plantas paralizadas. También tenemos cuáles son los desafíos logísticos operacionales. Bueno, que el metanol, a pesar que es el precursor o reactivo para la producción y síntesis del MTB, tenerlo en el oriente del país no presenta mayor dificultad, pero para traerlo acá a lo que son las otras refinerías, como la refinería del Palito y la refinería del Cardón, se hace a través de flota de cabotaje y muelle.
Y por último, la reactivación operacional reciente, donde a partir de febrero del 2024 se pone en marcha nuevamente lo que es la producción de MTB en el país, básicamente lo que es en el oriente, en esta planta donde genera el 50% de la producción de MTB como aditivo, y se establece, se consolida lo que es la logística de despacho hacia lo que son las otras refinerías, ya que las refinerías locales de la península de Paraguaná aún no activan o no tienen activada la producción de los compuestos oxigenantes de MTB en el país. Entonces se ha generado entonces un impacto positivo en el combustible, ya que se está aditivando el MTB en lo que es la formulación de la gasolina para elevar el octanaje y mejorar lo que son la combustión y reducir lo que es la contaminación ambiental. Entonces eso ha sido toda la exposición de nosotros. Muchas gracias.